Hola, bienvenidos al canal El Laboratorio de Conta. Es un gusto para nosotros que puedan acompañarnos en la sección del día de hoy de Hablemos de Pensiones, lo que debes conocer antes de realizar el trámite de pensión. Si tú eres un asegurado que estás bajo la ley de 1973 o también como se le conoce como la ley vieja, te invito a que te quedes de principio a fin para que sepas los puntos que debes de tener en cuenta antes de solicitar tu pensión. Así que empezamos. Incremento de la pensión por asignaciones familiares. El artículo 164 de la Ley de Seguro Social de 1973 da el beneficio para el pensionado o la pensionada que va a hacer el trámite, válgame la redundancia, de su pensión, de que éstas puedan incrementarlas a través de las asignaciones familiares. El artículo está citado, mismo que tú lo puedes observar, y de igual manera te invito también a consultarlo dentro de la ley del Seguro Social para que tú veas que la información que aquí te estamos proporcionando es una información confiable en base a sustento legal. Bueno, continuando con lo que te estoy comentando. El incremento de la pensión, por ejemplo, en el caso de si estás casado o casada, te va a aplicar un 15% por tu esposa, en este caso, o concubina, o viceversa, si es una mujer la que está solicitando la pensión, que sea su esposo o concubino. Y también te otorga un 10% por cada uno de los hijos que son menores de 16 años y hasta 25 años si se encuentra estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional. Es decir, si tú tienes hijos que todavía dependen económicamente de ti y estos se encuentran estudiando y son menores a 25 años, pueden entrar dentro del incremento de tu pensión. Ahora bien, también la ley nos viene mencionando de un 10%. Esto aplica cuando los hijos de la persona que está pensionada, estos hijos no pueden mantenerse por sí mismos debido a inhabilitación para trabajar por una enfermedad crónica, física o psíquica. La asignación podrá continuarse pagando hasta en tanto no desaparezca la inhabilitación sin importar la edad. Es decir, si tienes un hijo que no puede trabajar por cuestiones de salud, este también puede entrar dentro de la asignación por un 10% de tu incremento a la pensión, siempre y cuando se tiene que comprobar que este hijo no puede trabajar. Y aquí la misma ley te viene mencionando ciertos supuestos, sea enfermedad crónica, enfermedad física o psíquica. Ahora bien, ¿qué sucede en el caso de los pensionados que no tienen esposa o concubina y tampoco tienen hijos? Pues miren, les voy a poner un ejemplo bien sencillito. Imaginémonos que Juan es una persona de 65 años y su mamá vive con él, es decir, Doña María, le vamos a poner un nombre. Si Juan y Doña María, madre e hijo, viven juntos y Doña María depende de Juan, significa que Juan puede solicitar un 10%. ¿Por qué razón? Porque el artículo 164 de la Ley del Seguro Social nos dice que se va a conceder una asignación del 10% para cada uno de los padres del pensionado si dependieran económicamente de él, tal como les acabo de plantear el caso. Lo hago así para que ustedes lo entiendan y les quede más clara la información. Esto también aplica, por ejemplo, en el caso de mujeres, si no se casaron o tuvieron hijos y todavía están junto a sus padres y sus padres dependen económicamente de ellas, también pueden solicitar una asignación del 10% por cada uno de sus padres. Así que está muy interesante que analicen el artículo 164 para ver qué incrementos ustedes pueden aplicar en el trámite de su pensión. Punto número 2. Ayuda asistencial o bono por soledad.
¿Cuándo aplica la ayuda asistencial o el bono por soledad? El mismo artículo 164, en su fracción cuarta de la Ley del Seguro Social de 1973, nos indica que si un pensionado no tiene esposa o concubina, ni hijos ni ascendientes que dependan económicamente de él, se le va a conceder una ayuda asistencial equivalente al 15% de la cuantía de la pensión que le corresponda. Este artículo nos está indicando claramente que las personas que no tengan familiares directos que dependan de él, como son esposa, esposos, concubina, concubinos, ni hijos, ni ascendientes, le van a otorgar un 15%. Punto número 3. Pensión mínima garantizada, IMSS 2024. En el artículo 168 de la Ley del Seguro Social de 1973 nos indica que la pensión de invalidez, de vejez o cesantía en edad avanzada, incluyendo las asignaciones y ayudas asistenciales que en su caso correspondan, no podrá ser inferior al 100% del salario mínimo general. Y precisamente aquí lo hemos marcado en color amarillo. Así que aquí tienes el primer elemento donde nos indica la pensión mínima garantizada. Es precisamente en el artículo 168 donde nace el sustento legal. Si tú vas a realizar el trámite en el año 2024, por lo tanto el salario mínimo general se encuentra a 248.93. Este es un elemento muy importante para poder determinar el monto de la pensión mínima garantizada, porque en años anteriores las personas tienen una pensión mínima garantizada menor al monto del 2024, y esto es porque su salario mínimo general era menor al que estamos actualmente percibiendo. Ahora bien, ¿qué otro elemento tienes que tener en cuenta? Es el promedio de días mensual. El promedio de días se determina tomando como referencia que un año tiene 365 días y a su vez tiene 12 meses. Por lo tanto, dividimos 365 entre 12 y nos da como resultado un promedio de días mensual de 30.42. Y esto es porque tenemos meses que tienen 30 días y otros meses que tienen 31 días. Y para poder nosotros tener un promedio tenemos que realizar esa operación de sacar los 365 entre 12. Aquí ya tenemos este elemento 30.42. Otro elemento es el incremento del decreto presidencial. Esto es del 1.11. También se le conoce como el decreto Fox porque fue el periodo donde se realizó un incremento a las pensiones del 1.11. Si tú multiplicas 248.93 por 30.42 por 1.11, te va a dar como resultado 8.405 pesos con 42 centavos. Es muy importante que antes de realizar el trámite de tu pensión, previamente tú realices un cálculo paso a paso para que sepas cuál va a ser el monto de tu pensión. Si no sabes cómo realizar el cálculo, te invitamos a entrar a nuestro tutorial donde explicamos paso a paso cómo realizar un cálculo de pensión. Si tu cálculo te da como resultado 7,000 pesos, eso significa que tienes derecho a una pensión mínima garantizada de 8.405 pesos con 42 centavos. Y eso a razón de ser que la propia ley nos marca que no podrá ser inferior al 100% del salario mínimo general. Por eso es muy importante situarnos en el tiempo en el que estamos realizando el trámite. Si lo hacemos este año, esa va a ser nuestra pensión. Si lo hicimos el trámite de pensión años atrás, esto significa que nuestra pensión mínima garantizada es menor por la cuestión del salario mínimo general. Así que si tú vas a realizar tu trámite de pensión, ya sabes cuánto te va a corresponder de pensión mínima. En caso de que te aplique la pensión mínima, claro está, también te puede aplicar una pensión mucho mayor a la mínima, pero eso tú no lo vas a saber hasta que realices tu cálculo. Así que te invitamos a hacer tu cálculo paso a paso para que sepas cómo determinar el monto de tu pensión.
Un elemento que quizás te esté llamando la atención es el incremento del decreto presidencial 1.11. A continuación te voy a mostrar el sustento legal donde viene esta parte del 1.11. Lo que observas en pantalla es el decreto presidencial, como también se le conoce como decreto Fox, y aquí precisamente marqué en color amarillo donde se indica de manera textual el factor 1.11. De aquí precisamente es donde yo tomo el factor del 1.11 en su factor que nace dentro del mismo decreto. Por eso te lo estoy mostrando para que tú sepas de dónde proviene, porque muchas personas consideran que este dato es incorrecto, lo cual no es incorrecto. Como tú lo puedes observar, el factor 1.11 está escrito de manera textual dentro del decreto. Hace un momento te enseñé una manera como tú puedes determinar la pensión mínima garantizada. Ahora te voy a enseñar de una segunda forma que tú la puedes determinar y precisamente vamos a llegar al mismo resultado. Lo primero que tienes que hacer es tomar el salario mínimo general de 2024, que son 248.93. Lo vas a multiplicar por el promedio de días al mes, son 30.42, y te va a dar como resultado 7.572.45. Ahora bien, lo vas a multiplicar por el incremento del decreto presidencial del 11%. Muchas personas utilizan el 11%, que es alusión al 1.11, pero yo te lo voy a mostrar cómo de las dos maneras te va a dar exactamente el mismo resultado. Así que vas a multiplicar 7.572.45 por el 11% y te da como resultado 832.97. Ahora bien, vas a sumar 7.572.45 más 832.97 y te da como resultado la pensión mínima garantizada de 8.405 pesos con 42 centavos. Te invito a que realices el cálculo de las dos formas para que sepas que de ambas maneras te va a dar exactamente el mismo resultado. Ahora bien, vamos a pasar a un cuarto punto muy importante en el trámite de pensiones que tú debes de conocer. Punto número 4. Para finalizar este tutorial, te mostramos los requisitos básicos que necesitas tener para solicitar tu pensión del régimen de la Ley del Seguro Social de 1973. La persona que va a solicitar su pensión debe de tener 60 años al momento de presentar la solicitud de pensión de cesantía en edad avanzada y 65 años para la pensión de vejez. Número 2. Estar dado de baja en el régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social. Número 3. Se encuentre privado de trabajo remunerado. Número 4. Haya estado dado de alta en el IMSS antes del 30 de junio de 1997. Número 5. Tenga un mínimo de 500 semanas de cotización. Número 6. Esté vigente en sus derechos ante el instituto o dentro del periodo de conservación de derechos que prevé la ley. Aquí te acabamos de mostrar los elementos básicos que tienes que tener para solicitar tu pensión. Espero que esta información que estuvimos presentando te haya sido de utilidad. Si es así, no olvides suscribirte, déjanos tu like y comparte para que otras personas también se beneficien de esta información. Esto fue el Laboratorio de Conta. Nos vemos hasta una próxima clase.